6 de la mañana con 31 minutos, 6 y 31 de este martes 12 de noviembre del año 2019. Y nosotros desde aquí de la cabina de Radio Atalaya 680 AM les decimos muy buenos días y gracias por permitirnos acompañarlos en este inicio de jornada, como siempre, con este su programa de análisis y opinión sin amarres, que se transmite de lunes a viernes de 6 y 30 hasta las 7 y 30 de la mañana. Como siempre, también queremos saludar a nuestro compañero Carlitos Pacheco en la sala de controles, y junto a mí está ya el licenciado Alcides Montilla, a quien le decimos muy buenos días. Buenos días, Teresa Marchán, también a Carlos Pacheco allá en los controles, y ya está llegando, está ya con nosotros el director del programa, el sociólogo Stalin Poveda. Saludamos a todos ellos, al igual también que a nuestra amable audiencia de Atalaya, que nos sintoniza en Guayaquil, el Ecuador y todo el mundo. Como siempre, este es un programa de análisis y de opinión que ya empieza con la lectura de los principales titulares que nos traen las portadas de los diarios guayaquileños que se editan a nivel nacional: El Universo, el mayor diario nacional, y El Expreso de Guayaquil. No sin antes saludar ya al sociólogo Stalin Poveda. ¿Qué tal, Stalin? Buenos días. Buenos días, ecuatorianos. Disculpen un poco difónico. Está cambiando el clima y también con ello cambia nuestro tono de voz porque hay afectaciones de temperatura. Teresa Marchán, buenos días. ¿Cómo está usted? Alcides Montilla, es un placer saludarlo en esta mañana. Carlito Pacheco, a ustedes ecuatorianos. Continuamos con la lectura de los titulares de las portadas de los primeros de los medios impresos de circulación nacional. Iniciamos con Diario Expreso de Guayaquil. Su principal titular cuenta: Correa es acusado del delito de cohecho, el cual no prescribe. Esto frente al caso Sobornos. En el primer día de la audiencia preparatoria de juicio del caso Sobornos 2012-2016, en el que ya hay 24 procesados por los aportes ilegales de contratistas del Estado al movimiento Alianza País, la fiscal general Diana Salazar acusó al expresidente Rafael Correa y a los demás del presunto delito de cohecho, que es imprescriptible y puede juzgarse en ausencia. La sustentación del dictamen acusatorio, con 587 elementos de convicción, fue hecho luego de que la jueza Daniela Camacho declarara la validez de este proceso. Y en la foto principal de este diario, Las colas del desempleo, es el título que le da Expreso a una imagen en la que se ve bastantes personas haciendo una extensa fila. Frente a la poca oferta laboral y la mucha demanda, las 2.000 plazas de empleo que se ofrecen en la Expo Trabajo 2019 por 45 empresas no alcanzarán para las 10.000 personas que llegan al centro de convenciones de Guayaquil. En la imagen se ve sobre todo jóvenes haciendo la fila. Por otro lado, acusados de rebelión aprovechan la tribuna. Esto frente al paro indígena. Paola Pavón y Vigilio Hernández comparecen ante los investigadores. Así también, en lo que es la Asamblea Nacional, el debate de la reforma tributaria se centra más en el empresariado. Los legisladores de la Comisión Económica hacen sus propuestas. Mientras tanto, se les recuerda que al Legislativo le quedan 6 días para aprobar el paquete. Por otro lado, también nos cuenta este diario un caso de meningitis. No hubo clases ayer en la escuela Esteban Cordero en Mapasingue, aquí en Guayaquil, pues una alumna de 11 años enfermó de meningitis. Las autoridades aseguran que el contagio no fue en el centro educativo, pero como medida preventiva se hizo limpieza profunda en las aulas. Los padres recibieron al respecto una charla informativa. Así también en lo internacional, Bolivia. El rumbo de este país está en manos del Senado. La pugna por quién debe asumir el poder que dejó Evo Morales genera más caos. Hubo saqueos también en otra jornada de protesta en este país. De esta manera ya concluimos la lectura de Diario Expreso de Guayaquil y pasamos a Diario El Universo. Así es, efectivamente, vamos a leer los 5 titulares que nos trae hoy la portada de Diario El Universo en su edición de el martes 12 de noviembre. Dice el primer titular: Legislativo boliviano decide sucesión hoy. Evo Morales viajó a México, en donde recibió asilo político. El segundo titular: Fiscal Salazar acusa a Correa y Glass de cohecho, al igual que también a otros procesados más, de los cuales hay muchos, entre ellos el ex vicepresidente Jorge Glass y varios ministros.
Otro titular. Aún se elabora informe de la ley económica en la Asamblea. No se sabe si se vaya a devolver, se vaya a aprobar en partes o qué decisión tome. Todavía no hay una definición en cuanto a este tema. Y dos últimos titulares. Parques de bolsillo son opción para Guayaquil, dicen algunos expertos como Guillermo Argüello, John Dunn y otros que fueron consultados por el diario El Universo. Y finalmente, mujer es procesada por tumbar imagen religiosa. Esto ha causado una serie de preocupaciones en la ciudadanía guayaquileña por cuanto la imagen de Jesús del Gran Poder sufrió daños el domingo anterior cuando una mujer provocó la caída de esa imagen ubicada en la iglesia de San Francisco en pleno centro de la ciudad de Guayaquil. Estos son los titulares que hemos leído tanto del diario Expreso como del diario El Universo en sus portadas de hoy, martes 16 de noviembre de 2019. Estimado Stalin, le tengo que decir algo antes de... Dígame, mi querido Chile. Aquí hay una importantísima información que tiene que ver con la presencia de Guayaquil en los terceros encuentros de clubes de los grandes servicios de agua del mundo. Este es un cónclave que se va a realizar en Francia, en Perú, en París, del 14 y 15 de noviembre, entre los cuales, entre otras cosas, se destacan las visitas a los centros de potabilización de agua de la capital francesa, y habrá una delegación de Guayaquil que va a intervenir en este cónclave y va a dar a conocer a través de temas lo que sucede en la ciudad en cuanto al servicio de agua potable. Por ejemplo, el jueves 14 de noviembre en la mañana, hora de Francia, entre las 9:30 y 11 de la mañana, habrá una mesa redonda donde intervendrá Frédéric Certain, director general de Interagua, acá en Guayaquil, con el tema El Monte Sinaí, más allá de la red de agua potable. Luego también está dispuesto para el día viernes la intervención de las 9:30 a las 11 de la mañana en otra mesa redonda de José Luis Santos, gerente general de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Guayaquil, con el tema Estrategia de Prevención de Inundaciones en Guayaquil, y luego también de Mónica Menéndez, representante de la Municipalidad de Guayaquil, con el tema Modelización de Inundaciones en Áreas Urbanas de Guayaquil. También intervendrán representantes de otras ciudades que manejan los sistemas de agua potable en sendas mesas redondas que se efectuarán, como digo, en este cónclave de agua que se denomina los clubes de los grandes servicios de agua potable del mundo. Este es un tercer encuentro que empieza, como digo, el jueves 14 de noviembre, sigue el 15 de noviembre y termina el 16 de noviembre, también con recorridos y visitas de obras de agua potable en la capital francesa, París, donde la capital de Francia, París, donde van a intervenir, como digo, delegaciones del Ecuador, en particular de Guayaquil, tanto de Interagua como de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Guayaquil, y también de la municipalidad de Guayaquil, dando a conocer los avances en cuanto a las obras, en cuanto al mejoramiento del servicio, en cuanto a la extensión del servicio de agua potable y alcantarillado de Guayaquil, que, como digo, será conocido a través ya de este cónclave para toda la comunidad mundial. ¿Qué le parece, Stalin? Bueno, muy bien. Guayaquil, sus instituciones en esa participación en eventos internacionales que tienen que ver con la sostenibilidad del recurso agua, es muy importante la presencia de ellos. Es importante también ponernos a pensar, Alcides, ¿sí?, si es que en el país nos hemos detenido a revisar y aprender las lecciones de las afectaciones a la democracia y a un Estado de Derecho que han ocurrido no ahora, que vienen ocurriendo desde hace décadas,
¿no? Desde la destitución del presidente, en una década tuvimos 7 presidentes, acuérdese, Sí, en una década. golpes de Estado, golpe de Estado, sucesión y todo. Exacto. Y luego viene una década donde hubo una concentración de poder que se llamó una autocracia. La ¿no? denominada década perdida. Década perdida. Y finalmente lo que ocurrió en el levantamiento indígena. Uno se pregunta, ¿hemos aprendido algo en este devenir histórico, en esos momentos históricos, para garantizarnos una estructura democrática y una sociedad en valores de respeto a la autoridad, a la ley, para consolidar un Estado de Derecho? Ese interrogante cada vez está más distante de su respuesta. Seguimos aprendiendo. Ah, muy bien. No sé si seguimos aprendiendo o ni siquiera revisamos las lecciones para recordarnos que esas afectaciones a la democracia tienen responsables. Desde la estructura del poder, desde la sociedad civil, desde las élites políticas, desde las estructuras políticas de los partidos, todos hay corresponsabilidades. Por supuesto. ¿Y en qué momento nos hemos detenido a que esos niveles de corresponsabilidad se concerten en un proyecto de garantía para que funcione un Estado, para que funcione el Estado de Derecho, para que funcione el valor de la democracia en el país? No, señor. Cada uno, como una parcela individual, con visiones totalmente diferentes. Este país, unos piensan que en una región debe haber federalismo. Fíjate que el concepto de Estado lo tienen tan distorsionado, y en otros consideran que debe de haber un Estado plurinacional. En otros consideran que debe haber un Estado dentro de otro Estado. Es decir, el carácter diverso de nuestro país, el carácter pluriétnico y plurinacional, está totalmente confundido, perdido en el juego de intereses de representaciones políticas. ¿Cuán lejos está establecer unas élites de tendencias, de visiones y de posiciones? No ha evolucionado el país en esa situación. Sigue aprendiendo. Y sigue cada vez distorsionándose esas visiones y atomizándose estas propuestas. Uno se pregunta, yo creo que con toda esta experiencia que ha pasado en nuestro país y que pasa en América Latina, yo creo que ahora la agenda es para garantizar y consolidar valores democráticos, para garantizar un proyecto o una concertación de una agenda mínima para consolidar estados de derecho. Sin embargo, ¿qué vemos como resultado post del levantamiento indígena? Un Estado que no garantiza seguridad. Y un Estado que no te garantiza eso, no es Estado, pues. Y tampoco garantiza autoridad porque la sigue perdiendo. Y luego, claro, se deslegitima como autoridad. Entonces, ¿qué ocurre en ese momento cuando tú no sientes que hay un Estado que te da la protección elemental de ese derecho fundamental a la seguridad y la paz? ¿Qué es lo que pasa? Que los ciudadanos desconfían de los Estados. No se sienten protegidos. Y tampoco pueden reaccionar a favor del Estado, porque tampoco el Estado le da la garantía que en esa reacción pueda haber el beneficio de consolidar una participación para garantizar un Estado de Derecho. Y como no aprende, anda buscando. Y a veces en la búsqueda se va al extremo. Por ejemplo, para mí es un extremo que se vaya, que se diga un Estado dentro de otro Estado. Para mí es un extremo. Eso es el carácter. El Estado es unitario, uno solo. Ese no puede haber un Estado dentro de Estado, como en Colombia sucedió con los señores de la FARC, que tenían un Estado dentro de otro Estado. Aquí no estamos en esa situación. Claro, esas son las distorsiones que se dan. Aquí no se ha creado un Estado dentro de un Estado, pero las pretensiones de las etnias indígenas es crear justamente, rupturar el Estado unitario, ¿no?, de la nación, de la república, para crear sus estados de acuerdo a sus conceptos y su cosmovisión y su derecho constitucionario, que es el que se le ha otorgado también en la Constitución. Hay que reestructurar. Yo creo que hay que hacer una inmersión por parte de los políticos. Una inmersión quiere decir hay que meterse a bucear, meterse en las entrañas de cada uno de estos hechos y acontecimientos históricos que han ocurrido durante estas 2 décadas.
y de eso desentrañar cuáles son las causas que han generado esas debilidades y esas fracturas de los valores democráticos y de la conciencia de los ciudadanos respecto a su Estado, respecto a su organización social. Y de esta manera poder contribuir a un planteamiento orientado a fortalecer las estructuras de un Estado de Derecho, pero sobre la base de concertaciones que permitan una agenda mínima para estabilizar los aspectos económicos, sociales, políticos. Porque ¿qué es lo que está pasando? Hoy el Estado y la sociedad en su conjunto no atina a reivindicar qué es lo que queremos. Fíjate cómo es esto. Porque seguimos aprendiendo. ¿Por qué? Pero más allá de seguir aprendiendo, el conocimiento, como tú dices, nunca se termina. Tú tienes que aprender todos los días. Pero al mismo tiempo, te toman examen para ver qué vas aprendiendo, pues. Exacto. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Tú estás en un permanente observación de hechos y no aprendes esa realidad, pues. Exacto. Vuelves a tropezar con la misma piedra y vuelves a cometer los mismos errores. Usted le toma un examen y no responde adecuadamente. Es porque no ha aprendido. Por eso, entonces el profesor le diga, sigue aprendiendo. Claro, pero entonces, ya sigue aprendiendo hace mucho tiempo. Bueno, pues. Te pueden reprobar y te pueden seguir aprendiendo de te queda de años, pues, hermano, Obvio, pues. si no las notas. En todo caso, ¿por qué hago esta reflexión? Se sigue anunciando y se está anunciando durante la semana anterior y esta semana que se va a reeditar nuevamente una paralización o, como le dicen eufemísticamente, unas movilizaciones. De los indígenas. De los indígenas, de los sectores laborales. De los indígenas, porque los sectores laborales suspendieron el paro que habían decretado para el 30 de octubre, ¿no? Entonces, ¿cómo está preparado el Estado para lo que puede venir? Primero, ¿aprendió la lección? ¿Le ha entregado a las Fuerzas Armadas lo que necesita para adecuar una infraestructura de disuasión en términos de armas y de comportamiento? Primera interrogante. Hoy escuchaba a la ministra Romo, ¿no? Muchas de las cosas que ellos han solicitado por falta de la crisis económica, no hay presupuesto. Entonces, primera interrogante. Luego, ¿cómo va a actuar y cómo actúa la justicia sobre hechos consumados respecto a violencia y paralización, desacato y también paralización de servicios básicos, que han sido, en lo que pasó hace 15 días, públicas declaraciones, paralizaciones, y están libres paseando su impunidad todos los que lo hicieron y lo declararon? ¿Cómo va a actuar? ¿Cómo va a actuar la Fiscalía? Señores, ha dicho la fiscal que ella no va a criminalizar la protesta social. Ok, nadie le pide que la criminalice. Pero si hay actos vandálicos, delincuenciales, que han atentado al valor de la propiedad pública, de la propiedad privada, señores, eso debe ser sancionado. Y de eso todavía vemos que muchos pasean su impunidad y no les pasa nada y siguen amenazando y siguen declarando. Ayer el ministro de Defensa, Juan Lojarrín, ya dijo alguna cosa que yo esperaba que le hubiese dicho hace mucho tiempo, que ellos están preparados, que ellos saben que en cualquier momento puede haber una reacción, están preparados, que ya no va a ser como antes, que no hubo un plan, ahora ya está determinado lo que hay que hacer en el orden estrictamente legal y constitucional, no es que va... Esperemos que así sea, que estén preparados. Están preparados para asegurar la tranquilidad ciudadana. Espero que así sea. Y la libre movilización y el libre comercio y el libre trabajo de las personas. 6 de la mañana con 50 minutos. En este momento establecemos contacto vía telefónica con nuestro primer invitado. Él es el asambleísta nacional Guillermo Celi. Guillermo Celi, buenos días. Stalin Poveda le saluda. Está conmigo también Alcides Montilla y Teresa Marchán. No hay voto ni para archivo ni para aprobación de la ley que con carácter urgente económico fue enviado a la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la situación hacia el seno de la Asamblea Nacional respecto a esta ley? ¿Cuál va a ser su destino? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Stalin. Un saludo, Teresa. Un saludo, Alcides. Realmente es un gusto escucharlos y, bueno, mi abrazo a los guayaquileños. En relación a este tema de la ley urgente económica, yo he sido extremadamente claro.
yo voy a cuidar el bolsillo de los ecuatorianos. No es posible que se les quiera meter la mano al bolsillo chiro de la gente para pretender llenar el bolsillo roto del gobierno. No es posible que se incorporen nuevos impuestos, como impuesto a la circulación vehicular, cuando hace menos de 2 meses hemos eliminado el impuesto verde, que le dio un zarpazo al bolsillo de los ecuatorianos y que entró por el Ministerio de la Ley en el gobierno pasado. No es posible que se quiera incorporar un impuesto a la transferencia de bienes inmuebles, de viviendas, de terrenos, de locales comerciales, golpeando a la industria de la construcción que genera empleo. No es posible que se quiera golpear a los ecuatorianos cobrando ICE a los planes telefónicos de celular, que significa 10% adicional mensual. No es posible también que se pretenda incorporar un nuevo zarpazo a aquellos que facturan, porque son facturas, no utilidad, más de $100,000 para que no deduzcan sus gastos del impuesto a la renta. No es posible que se incorpore el ICE a los camiones de 3.5 toneladas, que son aquellos camiones que se utilizan en el sector agrícola para trasladar del campo a la ciudad los productos, la pesca y el comercio. Realmente que yo no entiendo, y parece que el gobierno no ha entendido que existe un malestar ciudadano. Ese malestar ciudadano se aprovecha en algunos infiltrados para generar caos, es otra cosa, pero existe un malestar ciudadano. Yo he planteado con claridad que el Ecuador es viable. ¿Por qué no se inicia inmediatamente un proceso de explotación minera? Somos la 4ª reserva de cobre en el mundo. 400.000 millones de dólares tenemos de cobre debajo de la tierra. Y somos la primera reserva de oro en el mundo, cerca de 150.000 millones de dólares de oro. No es posible que estemos muriendo de sed frente a la fuente. Yo creo que al gobierno se le han acabado las ideas y está generando solamente una ley que no sabe realmente el impacto, que dicen que podría generar cerca de 600, 700 millones, en vez de darle ese zarpazo al bolsillo de los ecuatorianos, empiecen la minería a gran escala, que es lo que se necesita urgentemente. Correcto. Sobre ese último tema que usted habla, la minería a gran escala. Al igual que ustedes no quieren aprobar leyes que le metan la mano al bolsillo, a las escuálidas de economía del pueblo ecuatoriano, en el otro lado, cuando plantean la explotación minera, hay posiciones ideológicas, ¿no es cierto?, que se oponen a la explotación minera. Y entonces, en un lado y en otro lado, el país no tiene alternativa para encontrar medidas que puedan establecer un equilibrio en los déficits económicos, o para lograr por lo menos un equilibrio en los déficits económicos. Mire, Stalin, lo que pasa es que hay que dejar de lado ideologías, pasiones de manera que no corresponden, con infantilismos de ambientalismos inexistentes. Hoy día la técnica y la tecnología permiten que se dé explotación minera siendo amigable al ambiente. Pero cuando hay posiciones simplemente ideológicas o de que no se hace porque no se hace, tampoco se puede aceptar cuando la mayoría de los ecuatorianos consideramos que la minería hay que generarse, que no podemos permitir que la gente más pobre, la gente más sencilla y humilde, no tenga salud de calidad, no tenga educación para sus hijos, no tenga empleo o apoyo al emprendimiento. De infantilismo de izquierda e infantilismo ambiental está lleno las experiencias en nuestro país. Hay posiciones sectarias y dogmáticas, y usted sabe que han ido desde consulta y se oponen a la explotación minera. Esto preocupa, porque si hay una alternativa, que son la explotación de los recursos naturales, que pueda tener el país, el Estado, para resolver los problemas, y se oponen este tipo de visiones, entonces, ¿cuáles son las salidas que nos quedan, pues? Bueno, acabo de mencionar la que yo considero que es principal. Yo considero que también se puede inmediatamente vender todos los bienes de inmobiliar. ¿De qué sirve tener cerca de 300 millones de dólares en inmuebles, que más bien le cuestan al Estado ecuatoriano y a todos nosotros los ecuatorianos su mantenimiento, cuando se lo puede hacer de manera inmediata, con una tranquilidad espasmosa? Se habla de que se van por el contrabando combustible cerca de 600 millones, ¿por qué no invierten 30 millones para mejorar y fortalecer el control en la frontera norte y sur y en el mar territorial? No puede ser que un Estado diga que el contrabando de combustible se va por nuestras fronteras tan suelto de huesos, cuando aquí hay que proteger la heredad nacional.
y realmente es lo que tenemos que hacer. Y en este caso, esta ley urgente ni siquiera se habla ni se sabe de los impactos que puede tener la economía. Ahora se dice que cerca de 600, 700 millones, pero en un déficit de 7.000 millones de dólares, esto significa una porción muy pequeña. Así que realmente no entiendo, ahí hay una reforma a dos códigos, el Código Monetario y Financiero, al Código de Planificación y Finanzas Públicas, donde pretenden darle un poder omnímodo al director del Banco Central, con inimputabilidades sobre el control de la superintendencia de bancos, que lo envíen por ley ordinaria para tener el tiempo necesario de debatirlo, claro. Pero no pretendan sacarse una ley por la tranquera, como lo hizo el gobierno pasado, pasarla por el Ministerio de la Ley. Al menos nosotros, y en mi caso particular, no lo voy a permitir. Y en caso de que llegara a pasar, estaré listo para presentar el artículo 140 de la Constitución, que manda la revocatoria de cualquier ley tributaria urgente en la misma forma que fue aprobada. Ahora, las cosas están clarísimas. Ahora, más allá de lo que puede ocurrir con la aprobación o el archivo que pase por el Ministerio de la Ley, hay cuestionamientos de que esta ley adolece de serios problemas respecto al orden constitucional, pues se tratan muchos temas que no están que no son conexos, y eso lo prohíbe la Constitución. ¿Qué pasa con esto? Es un dechado de errores, es una fanesca lo que nos ha invitado a la Asamblea Nacional. Son 22 cuerpos normativos que pretenden reformar, 404 artículos, violando cualquier normativa. Eso en la forma, yo lo he dicho claramente. Esto es una aberración de fondo y una cantinflada de forma lo que nos han enviado a la Asamblea Nacional. Nosotros no estamos de acuerdo en aquello. Hemos presentado propuestas para enriquecer un proyecto propio, como por ejemplo con un enfoque contundente a favor del sector productivo del turismo, como por ejemplo la eliminación del IVA a el alojamiento en hoteles y hostales para los extranjeros turistas que presenten su pasaporte. Yo no me estoy inventando el agua tibia, este beneficio lo tiene Colombia, y esto va a permitir que tengamos una ventaja comparativa y competitiva para que el turismo, que debe ser el gran detonante del empleo, por cada nuevo hotel o habitación de hotel o de hostal se pueden generar entre 5 y 7 fuentes de empleo. Hemos también planteado una acción contundente en materia de que la disminución del 10% del impuesto a la renta para el periodo 2019, producto de las movilizaciones que dejaron cerca de 2.500 millones de pérdidas, sea para todo el Ecuador y no para un sector específico de la patria. Y hemos también planteado algo que es fundamental, que es establecer acciones contundentes en materia de cumplimiento de la remisión de lo que fue la Ley de Fomento Productivo. No es posible que la Ley de Fomento Productivo, aprobada en el año pasado, en agosto, sus reglamentos para poderla ejecutar se hayan ejecutado 6 meses después, golpeando nuevamente a los ecuatorianos que no se han podido acoger a beneficios que significarían mejoras para la inversión nacional extranjera. Don Guillermo, buenos días. Lo saluda el periodista Alcides Montilla. Bueno, ¿qué hacemos entonces con la ley? ¿La rechazamos, la devolvemos, la aprobamos por parte, dejamos que el Ministerio de la Ley la apruebe? ¿Qué hacemos con ella finalmente, don Guillermo? Hola. ¿Aló? Sí, nos da un contacto. ¿Escuchaste la pregunta, Guillermo? Sí, adelante. Sí, lo he escuchado. Y lo que quiero decir es lo siguiente, Alcides. Mire, yo he sido muy claro al interior del bloque. He considerado que debemos hacer un informe de minoría estableciendo, sacando todo lo que sea esta metida de mano al bolsillo de los ecuatorianos, estableciendo incentivos que permitan mejorar la inversión y la generación de empleo. Y caso contrario de que se pretenda pasar por el Ministerio de la Ley y no quieran convocar a la sesión para poder aprobar o rechazar este proyecto urgente, autoconvocarnos inclusive en la Asamblea Nacional para archivar ese proyecto de ley en caso de que pretendan pasarlo por el Ministerio de la Ley. Aquí hay que decir las cosas claras, aquí hay que decir las cosas tal cual son, porque miren ustedes, no se le puede pretender darle a la Asamblea Nacional lo mismo que el gobierno anterior le daba como tratamiento, que la Asamblea Nacional era simplemente alzamanos del gobierno pasado. Y ya en la proforma presupuestaria que ha llegado a la Asamblea Nacional para el 2020, se da por sentado la aprobación íntegra de lo que es este proyecto urgente, sin haberlo siquiera tratado.
Eso no puede ser, es una falta de respeto a la Asamblea Nacional. Acá en la Asamblea Nacional al menos nosotros no somos ni alzamanos ni calientapuestos. Estamos trabajando en favor de los ecuatorianos. Y desde ese punto de vista no se puede soslayar la capacidad y el trabajo en favor de los ecuatorianos de la Asamblea Nacional. Correcto. No es posible que en la proforma ya den por sentado que este proyecto de ley va a pasar. Vamos Eso a ver quiere que decir la intención puede Guillermo. ser pasarlo por el Ministerio de la Perfecto, Eso vamos no a, lo vamos a hacer. vamos a ver que si suposiciones respecto a hacer un informe de minoría. Eso requiere también pues una correlación de fuerza en términos de votos. Hay votos para esa posición, por lo menos. Eso es lo que vamos a analizar estos días hasta que se dé una conclusión del debate en la comisión. Al menos mi criterio en lo personal es muy claro. A mí me parece que ha existido una suerte de generar y dar por hecho la aprobación de un proyecto que podría entonces pensarse que del lado del régimen lo que quieren es pasarlo por el Ministerio de la Ley, lo cual yo no estoy de acuerdo, y adicionalmente plantearé todas estas acciones que permiten el bolsillo más bien de los ecuatorianos, rechazar todo aquello que signifique impuestos, eliminar esos dos textos normativos como es el Código Orgánico Monetario y Financiero y la ley también y Código de Planificación y Finanzas Públicas, que nada tienen que ver con un tema urgente en materia económica, y de esa manera poder plantearle al país alternativas como es la explotación minera a gran escala con una gran visión en favor del ambiente y del ecosistema. Ya no hay tiempo, pareciera ser que se está pateando la pelota hacia adelante. Y le voy a decir por qué no hay tiempo, porque el ministro de Finanzas ha dicho que en la propuesta que han mandado económica y que se debate hoy en la Asamblea Nacional, no está contemplado para el presupuesto, que ya también está en la Asamblea, lo que significaría, si se la aprobara, recoger todos estos recursos para el equilibrio presupuestario. De tal manera, ¿por qué no lo dejan como están? Pues alguien tiene que después resolverlo. Bueno, es que parece que el gobierno no ha entendido el mensaje de los ecuatorianos. Lógico. Parece que el gobierno no se da cuenta, y es lo que está pasando en América Latina. Ajá. Este no es un problema de la izquierda o de la derecha, este es un problema de falta de representación de los gobernantes, y de Perfecto. saber escuchar los gobernantes a su pueblo. Eso es lo que está pasando. Así es. Y esto es lamentable, que el gobierno nacional no se dé cuenta el mensaje que el país y los ecuatorianos le están enviando. Aquí hay que ser creativos en momentos de dificultad y no hacer lo mismo que han hecho todos los gobiernos y el gobierno pasado, pretender sacarle sangre al cangrejo. Eso no lo podemos hacer. Yo vengo recorriéndome todos los sectores, el sector agrícola, el sector del comercio, el sector de la pesca, el sector donde está la actividad agroalimentaria, y en todos los sectores realmente que hay una depresión financiera, económica real, donde más bien hay que hacer un gran pacto social entre todos los ecuatorianos, escuchar a todos los sectores y no a un solo sector en específico. El país es mucho más que ciertos sectores. El país tiene que generar un acuerdo nacional entre todos los ecuatorianos, no solamente con un sector, para poder construir un Ecuador hacia el presente y el futuro. Eso es lo que se debe hacer, no generar una visión anquilosada en el pasado o una visión omnímoda en relación a lo que debe ser el desarrollo, cuando el desarrollo del país tiene otras alternativas, como el apoyo al sector rural, al sector del campo, al sector indígena, al sector cholo, montubio, que trabaja todos los días en el campo para generar mejores días a la familia ecuatoriana. El gobierno ya no tiene capacidad de generar una convocatoria para concertar una agenda mínima. ¿No será una oportunidad para la Asamblea Nacional que en el marco del debate de esta ley genere una grande convocatoria a todos los sectores y puedan encontrar unas líneas claras o 4 o 5 puntos coincidentes, y que por consenso se le proponga al Ejecutivo cómo debe enviar la ley y cómo debe aprobarse? Pues es al menos la visión que tenemos nosotros. bueno, pero hay que ponerla a la práctica. Llame a la gente, ya convoque a los sectores, hagan esto como una facilitación en la lógica de mantener realmente cohesión de las propuestas de las leyes que se envían a la Asamblea Nacional. No, y de eso se trata, escuchar a todos los sectores, plasmar el planteamiento de los sectores en eso y luego establecer un mecanismo para su aprobación. Pero Así es. esta ley urgente, tal cual está, versus un presupuesto que le quita fondos a los jóvenes estudiantes a través de las universidades, a la salud pública,
nosotros no estamos de acuerdo. Así que vamos a estar muy atentos esta semana para poder ya establecer una acción contundente en contra de aquello que pretenda meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Muchas gracias, Guillermo, por esta comparecencia. Gracias por atender este contacto telefónico. No, a ustedes, así es. Un saludo a Stalin, Teresa, muchísimas gracias. Y mi abrazo a los guayaquileños y ecuatorianos que nos escuchan a esta hora. Felicidades. Hemos dialogado con el asambleísta nacional Guillermo Celi y nos ha dado a conocer su postura frente a la propuesta económica del gobierno. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Nos vamos a una pausa comercial, pero antes los invitamos a conocer también lo que está realizando la ATM, el retorno elevado que se construirá en la avenida Rodríguez Bonín para eliminar el retorno frente a Jardines del Salado y así descongestionar la vía. Es parte del camino de innovación de la ATM y la Alcaldía de Guayaquil. Sigamos recorriendo el camino de la innovación juntos. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. ¡Qué felicidad! Hoy en Puna disfrutamos de agua potable porque construyeron una plantota que convierte el agua salada en agua potable. Con esta agua, cero enfermedades. ¡Que sigan llegando las obras! Sí, con tecnología avanzada de ósmosis inversa, purificamos el agua directamente del mar, sin sustancias químicas, ofreciendo salud y bienestar a más de 5.000 habitantes en la isla Puná. Para EMAPAC, cuidar el agua es salud. EMAPAC, supervisando Interagua en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Haciendo realidad nuestros sueños. Sigue en tiempo real las novedades en las vías de Guayaquil con ATM Tránsito en Twitter. Infórmate minuto a minuto sobre los tiempos de viaje por sectores, trabajos en las vías, rutas alternas y muchas otras noticias que podrás compartir con tus seguidores. Con ATM Tránsito en Twitter hacemos tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. En ATM somos más que tránsito, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Una celebración que se traduce en obras necesarias para todos. La remodelación completa del Mercado Central con comodidad para vendedores y clientes. Lista la etapa 12 del Malecón del Estero Salado, la primera electrolinera del país para dar carga a vehículos eléctricos. En la autopista Narcisa de Jesús, junto al Parque Samanes. El nuevo paso peatonal en la Narcisa de Jesús, frente a la cooperativa Valle de los Geranios. Pavimentación y colocación de carpeta asfáltica en decenas de cooperativas populares. Revisa el detalle de obras en guayaquil.gov.es y soñemos en grande. Soñemos en grande, Guayaquil. Alcaldía de Guayaquil. El café caliente con patacón y queso no lo cambio por nada. Así como el ceviche, el encebollado o el cangrejo cuando no está en vega. Si tengo calor, nos vamos a playa, paseamos por el Malecón o el Cerro Santana. Somos gente alegre, pero luchadora, que con una sonrisa solucionamos todo. Y los problemas, que se vayan por la sombrita. Aquí somos los que estamos, y estamos los que somos. Por eso, mi Guayas no lo cambio por nada. Guayas, donde crece todo lo que somos. Gobierno del Guayas. En Posorja, la escasez de agua y las tarifas altas quedaron atrás. Con la planta de agua potable soy feliz, porque sale agua en la llave de mi casa y hasta en la ducha. Hasta la comida que hace mi mujercita está más rica. ¡Que vengan más obras así! Con la planta de tratamiento de agua potable, entregamos bienestar, salud y progreso a más de 30.000 habitantes en Posorja. Para EMAPAC, cuidar el agua es salud. EMAPAC, supervisando a Interagua en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Haciendo realidad nuestros sueños. En noviembre, con tu carro revisado, todos estamos más seguros. Este mes la revisión técnica es para los vehículos con placas terminadas en dígito 0. Saca tu turno ingresando a www.atm.gov.es para elegir el día y la hora más cómodos para ti. Recuerda que en los primeros días del mes recibes descuento en tu tasa de revisión del 10, 15 y hasta 20%. En ATM somos más que tránsito, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Celebramos octubre con obras increíbles. Avanza el nuevo puente Guayaquil-Daule a la altura de La Joya en La Aurora. La aerovía cada día está más cerca. Ahorro de tiempo y dinero para los ciudadanos. Entregamos 400 títulos de propiedad en mi lote y además 1.000 nuevos títulos para los beneficiarios de Socio Vivienda y Monte Sinaí del convenio Alcaldía de Guayaquil y Midubi. En agua potable
potable y alcantarillado. Obras listas para Las Delicias, Caimito, La Pradera, La Chala, Mapasingue y María Paidal. En total, 1.400.000 personas beneficiadas y muchísimos más proyectos en contratación. Revisa el detalle de obras en guayaquil.gov.es y soñemos en grande. Alcaldía de Guayaquil. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Siete de la mañana con 12 minutos, 7 y 12. Gracias por continuar en compañía de Sin Amarres. En este momento, como siempre, nosotros también tenemos espacio para la cultura, para la poesía. En este momento queremos dar la bienvenida, está junto a nosotros Rasun Alauddin, poeta, escritor y ensayista de Bangladesh, y también Karina Varas. Ambos están promocionando el Festival de Poesía de Guayaquil Ileana Espinel Cedeño, que se está realizando en estos días aquí en nuestra ciudad. Le damos la bienvenida a Rasun Alauddin. Así es, señor. Bueno, también a Karina Karina Sales Varas Junior, Varas Sales, que está con nosotros. Hija de una gran compañera. Hija de una gran decir, colaboradora y compañera y amiga. Karina Sales, que nos vas a estar escuchando. Le quiero decir, Razú, sí, dígame. Lo primero que quiero preguntarle es, una larga distancia ha recorrido para llegar usted a Ecuador, Guayaquil. Así es. Y participar en este Festival de Poesía de Guayaquil. Yo quiero preguntarle a Ileana Espinel, entiendo, ¿no? ¿Cómo y de qué manera la visión de cómo justificar tan largo recorrido para venir a exteriorizar y a exponer a través de sus escritos, sus libros, venir a exponer su género de poesía? Porque la poesía también es un arte intelectual, como expresas todo. Así es. Y cómo te involucras en todos estos festivales a nivel mundial, porque entiendo que recorrerás también otros países donde se dan estas mismas iniciativas. Buenos días y bienvenido. Buenos días. Mire, sí es cierto que es una distancia larguísima, es casi otra parte del mundo. Otra parte. Pero yo pienso que esa distancia, los humanos ya están ganando las distancias. Distancia de aquí, de Tierra a la Luna, sí, de Tierra a otros planetas. Entonces, esa distancia, en ese sentido que te dije, es muy poco. Perfecto. Y es mucho más poco por la cultura, por el arte que nos reúne, que nos trae de lejos. Por ejemplo, poeta, ¿cómo se llama? Jorge Andrade, de Ecuador, gran poeta. Yo admiro mucho